escribe la Biblia, significa que usted no fue llamado de las tinieblas a la luz para venir a cambiar de religión, sino que fue llamado para venir a ser hecho un hijo de Dios, para venir a ser un hijo de la luz, para venir a ser un hijo de paz, para venir a ser un hijo del reino, para venir a ser un hijo del Altísimo. Porque allá en el mundo el Señor nos dice que nos encontró como hijos de perdición, hijos de la noche, hijos de la iniquidad y esclavizados por el pecado. Esa era la realidad como nos encontraron, y ahora nos pasaron para que podamos establecer un proceso en el cual tenemos que alcanzar una estatura, una dimensión, una realidad espiritual. A ver, cuando le están diciendo a Nicodemo, según Nicodemo, él en su religión como maestro, eso era lo mejor de lo mejor que él hacía. Sin embargo, cuando se encuentra con el Señor Jesús, descubre que hay una realidad que él no conocía. Porque el Señor Jesús recibe una adulación. ¿Sabe qué es una adulación? Como alabarlo de una manera humana. Y le dice, maestro, Nicodemo le dice al Señor Jesús, maestro, yo sé que tú vienes del cielo, porque nadie haría estas cosas que hemos visto que tú haces si no viniere de lo alto. El Señor Jesús no le pone atención a su adulación, a su reconocimiento. Estaba diciendo una verdad, pero lo estaba diciendo con la finalidad de ver qué le arrancaba al Señor Jesús. Sin embargo, el Señor Jesús se lo lleva a otra realidad y le dice, Nicodemo, a ti te es necesario nacer de nuevo para que puedas ver el reino. ¿Cuándo vemos nosotros las cosas? Cuando son una realidad. Entonces le están diciendo, tienes que descubrir una realidad para que puedas entender de lo que estamos hablando. Tienes que nacer de nuevo para ver el reino. Y en la realidad que concebía Nicodemo, él estaba pensando regresar al vientre de su mamá y volver a nacer. Esa era la realidad que él tenía en su mente y en su corazón. Y el Señor Jesús no le estaba hablando de esa dimensión natural, sino le estaba hablando de una realidad espiritual, donde él tenía que tomar algunas acciones que lo iban a cambiar de dimensión, y que si bien es cierto que la vida que llevaba como maestro, él sabía la palabra, nunca había entendido el espíritu de la palabra. Entonces ahora el Señor le está diciendo, mira Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y la realidad de él se va. El de plano que ya se vio metido en el vientre de su mamá también. Y decir, ¿cómo vuelvo a nacer otra vez si mi mamá ya está viejita? Y el Señor le dice, si no naces del agua y del espíritu, tú no puedes entrar al reino. Ninguna de las dos pescó Nicodemo. ¿Cómo tengo que regresar al vientre? ¿Y cómo nacer del agua y del espíritu? Esas eran realidades que él no lograba concebir, ni en su mente, ni en su corazón. Porque nacer de nuevo consiste en que usted abra sus ojos internos. Recuerda que hay unos seres vivientes allá en la presencia del Señor, que tienen ojos por fuera y por dentro, dice, adelante y atrás. Nosotros tendríamos que abrir nuestros ojos internos para poder ver qué es lo que tenemos que hacer. Y eso le está diciendo el Señor a Nicodemo cuando le está planteando, tienes que nacer de nuevo. Es decir, se lo voy a plantear de esta manera, tienes que echarte un vistazo para adentro de ti mismo. Y tienes que revisar que por ti mismo no puedes alcanzar la salvación.
Tienes que convencerte que eres un pecador. Tienes que convencerte que por ti mismo no puedes lavar tus faltas delante del Señor. Entonces le está diciendo, tienes que echarte una introspección. Tienes que verte hacia adentro. Cuando ya estés viéndote quién eres realmente, vas a descubrir que el único responsable de que te esté yendo bien o que te esté yendo mal en la vida, eres tú. Entonces lo está llevando a una reflexión muy profunda. Le está mostrando que él no entiende su realidad, no entiende ni su propia vida. Entonces ahora Nicodemo está como convulsionado, oyendo y está sin entender la realidad que le están planteando. Entonces viene Nicodemo y tiene que entender que para nacer de nuevo tiene que ir adentro de sí. Porque dice la palabra, ¿quién conoce al hombre en su interior? Hay una versión que dice, ¿quién conoce el espíritu del hombre? Sino el espíritu del hombre mismo que mora en él. O sea, ¿quién sabe mejor tu vida? Tú. ¿Quién más sabe de lo que has hecho que según está oculto? Tú. Entonces él está diciendo a Nicodemo, échate una clavada para adentro. Métete. Y revisa. Y tienes que ser capaz de ver que eres un pecador. Y luego le está diciendo, cuando mires tu condición, tienes que ser humilde para aceptar que nadie es responsable de tu condición, sino que solamente tú. Porque mire, cuando una persona no está consciente de que necesita del Señor, busca culpables. ¿Y qué te pasó? No, mira, es que mi cuñado, no es que mi cuñada, no es que mi mamá, no es que mi vecino, no es que mis amigos. No. Aquí te están llevando a una realidad en la que tú eres el responsable y el protagonista de descubrir quién eres. Y en la medida que descubres esa realidad de quién eres, tienes que sacar a virtud de espíritu aquella manifestación de humildad, entendiendo la humildad no como la gente dice, es que tiene sus zapatillos viejos, es que tiene sus pantalones y su ropa vieja. No, eso es pobreza. La humildad es una virtud de espíritu que nos permite tener la capacidad de aceptar la responsabilidad de los hechos, sean buenos o sean malos. ¿Me explico? Le voy a poner señal porque ahí le tengo dos realidades también. Ahí está, mire. Entonces, mire pues, ¿dónde vamos? La humildad. Cuando ya te convenciste y eres humilde de aceptar que nadie es responsable de tus hechos, sino que solamente tú, entonces nace un verdadero arrepentimiento. Porque mientras no llevas esos dos primeros pasos, lo único que tienes es remordimiento. Y el remordimiento es solo la carga de conciencia que te lleva a decir, quiero cambiar, pero nunca cambias y lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer. Es como el borrachito que cuando está pasando aquella cruda horrible dice, no vuelvo a tomar. Y se lo está llevando la tristeza y dice, ya no vuelvo a tomar. Y a los pocos días volvió a tomar. Entonces solo tenía un cargo de conciencia, un sufrimiento, una angustia por lo que estaba padeciendo, pero no tenía una aceptación de una realidad. Entonces lo que le están diciendo a Nicodemo es, mira pues Nicodemo, una vez tú llegues a aceptar que tú eres el único responsable
Y no vas a justificarte porque fulano, porque mengano te llevaron, no, sino porque tú mismo eres el responsable. Entonces vas a tener un genuino arrepentimiento. Cuando ya tengas un verdadero arrepentimiento, vas a tener la oportunidad de ir a una conversión. Bueno, cuando ustedes han oído la doctrina y dice que arrepentimiento es una palabra griega que dice metanoeo, metanoia, incluso hay otra que es metamilomai. Esa dice cambio de pensamiento. Entonces, ¿cuándo llega un cambio de pensamiento? Cuando descubrimos una realidad equivocada. Entonces estamos diciendo, yo lo que estoy viviendo es algo que no está cambiando mi vida. Yo tengo que cambiar mi vida. Entonces tengo que entrar a un arrepentimiento, a un cambio de pensamiento. Y cuando viene ese cambio de pensamiento, que es el arrepentimiento, entonces puedo ir a una conversión. Y convertirme es tener un cambio de actitud. No hay cambio de actitud mientras no hay cambio de pensamiento. No hay cambio de pensamiento mientras no hay una convicción humilde de que yo soy el responsable de cambiar. Por eso, mire, hay una realidad que le voy a plantear. Nuestra mamá, ¿usted tuvo mamá? De seguro. Ahora, ¿su mamá lo hubiera querido ver sufrir a usted? No. ¿Pero lo vio sufrir en alguna oportunidad? Y ella que decía, está bueno que se lo lleve la tristeza a porque así aprende. ¿Eso decía? No. Mi hijito, cambia. Entendé. No está bien lo que estás pasando, pero como él tenía su propio concepto de realidad, sobre esa realidad trazaba su vida. Y entonces ahora, la realidad que tienes que descubrir es que hay un potencial muy grande en tu vida y que Dios te está dando una gran oportunidad de convencerte, de arrepentirte, de convertirte para que alcances el perdón de los pecados. Pero ¿sabe qué quiere la gente? El perdón de los pecados, pero seguir haciendo lo que le gusta hacer en su propia realidad. Mucha gente piensa que el perdón de los pecados es, perdóname vos aquello que te hice, ¿verdad? Aquello que te hice. Y quizá no sabe ni que está perdonando. Cuando una persona no sabe de qué pide perdón, ni qué es perdonar, ni de qué le están perdonando, vuelve a hacer las mismas cosas porque no contextualiza su propia verdad. A ver, hay gente que no le gusta abordar cuando tiene que pedir perdón, porque no quiere recordarle al otro lo que hizo. Y el otro quizá ni se dio cuenta hasta dónde había llegado lo que le hizo la otra persona. Entonces, cuando se van a perdonar, uno tiene su realidad y el otro tiene su propia realidad. Y lo que tienen que llegar para que surta efecto un verdadero perdón es llevar a la realidad el mismo punto de vista de los dos. Porque lo fácil es, Hugo, perdóname. ¿Y qué te voy a perdonar? Todo lo que te hice. ¿Pero qué me hiciste? Lo más fácil es eso, perdóname. Ya no lo voy a volver a hacer, Eso no es perdón. Eso es aplacar la conciencia de la acusación. El perdón consiste en que si yo señalaba, no vuelvo a señalar. Si yo condenaba, no vuelvo a condenar, porque mi pensamiento cambió. Mi actitud tiene que cambiar. Si yo no buscaba al Señor, ahora voy a buscar al Señor. Si yo no leía la palabra, ahora voy a leer la palabra. Si yo no oraba, ahora voy a orar. Tiene que cambiar su realidad.
Entonces ahí yo le puse unos como dibujos feitos. Porque la iglesia de hoy tiene que entender que hay una realidad espiritual y hay una realidad natural. Y que nosotros necesitamos saber cuándo estamos en lo espiritual y cuándo estamos en lo natural. A ver, tal vez de una forma, yo lo he explicado de esta manera, y es que, por ejemplo, que allá es el huerto y aquí es lo natural. Y allá está la dimensión del viviente, de un Adán, cuerpo y alma y espíritu, capaz de poder gobernar. Entonces el Señor aquí de este lado les dijo, bueno, multiplíquense y ustedes van a tener señorío sobre todas las cosas creadas. Como que ellos tenían una puerta para poder salir a lo natural, gobernar y volver a regresar allá. Tenían dos realidades. Allá tenían un cuerpo luz y aquí tenían un cuerpo luz. Solo que lo que gobernaban era distinto. Usted va a decir, ¿de cuál fumó usted? No, porque mire, pues, como que había una puerta dimensional, pues, para entrar a una y salir de esa. Porque incluso cuando caen ellos, cuando Adán y Eva cayeron, Adán muy bien pudo haber dicho, bueno, Eva, tu problema, vos pecaste, vos fallaste, vos le vas a entregar cuentas al Señor, yo me quito. Pudo haber dicho eso. Pero es un gran misterio eso en la palabra, porque está hablando de una relación de la iglesia y Cristo. El hombre, el primer Adán, muere por causa de Eva, así como el postrer Adán, que es espíritu vivificante, muere por su iglesia. Pero en ese punto estaban como en algo que muy bien Adán pudo haber dicho, tu problema. Pero porque ellos podían entrar y podían salir. Incluso usted va a ver que cuando pecaron, su cuerpo luz, su luz se apagó. Y entonces ya no pudieron ver su vestidura de luz. Y se descubrieron que estaban desnudos. Y perdieron la percepción de Dios. Y se empezaron a querer esconder. Perdieron la dimensión de su realidad espiritual. Y su realidad natural la estaban experimentando. ¿Cómo le podría yo explicar esto? Por ejemplo, ¿ha visto esas bombillas donde está el filamento adentro que se enciende cuando usted pone el switch? Ahí, por ejemplo, si está encendida, usted no ve qué feo es ese alambre que está ahí adentro. Pero cuando está apagada, usted mira cómo es. Entonces a Adán y a Eva lo que les pasó fue que se apagó la luz y se vieron lo feo que estaban. Cosa que no pasaba cuando la luz estaba. Y eso lo podemos ver que en Juan 1:4 está diciendo que en él, en Cristo, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Entonces ellos podían entrar allá y salir. Y ya cuando fallaron, los echaron de allá. Y cerraron la puerta, dice. Y ahí en Génesis usted encuentra que dice que pusieron a dos querubines con sus espadas, uno dando vueltas hacia la derecha y otro hacia la izquierda, o sea que ya no podían entrar porque los despedazaba. ¿Me explico eso o no? ¿Sabe qué? Vaya a ver Avatar, pues, ¿verdad? ¿Ha visto esa liga o no? Bueno, yo sé que a usted le gusta, ¿no? Entonces, esta es una realidad y esa era otra realidad. Y la ventaja que ellos tenían era que podían gobernar en aquella realidad y en esta realidad.
Ahora la iglesia puede gobernar en los ambientes espirituales y en los ambientes naturales, porque son dos realidades a las cuales coexiste. Entonces la iglesia tiene que saber, por ejemplo, lo que dice Marcos 16:16: estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera a los hermanos. No, ¿verdad? Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Esa es una realidad o es una fantasía? Pero es una realidad que se ejerce con una realidad espiritual. Porque en una realidad natural, ¿qué le daría para un dolor de cabeza a alguien? Su pastilla. Entonces hoy la iglesia dice: hermanos, hoy es culto de oración. Va, que vinieron bastantes, ¿verdad? Pero al culto de oración van 4 o 6, hermano, porque no han entendido la realidad espiritual y la necesidad de orar. Mire pues, ¿por qué Jesús oraba constantemente al Padre? ¿Por qué? Porque habían ambientes espirituales que acechaban contra él. Y él, como hijo de Dios, gobernaba los ambientes espirituales. Incluso cuando aquel endemoniado gadareno, porque yo le tengo que decir despacito, le digo porque a veces digo ganadero, ¿verdad? Pero por eso tengo que pararle y decir gadareno, ¿verdad? Ese endemoniado gadareno sale y le reclama desde los ambientes espirituales y le dice: ¿qué tengo yo contra ti? Yo sé quién eres. Tú eres hijo del Dios Altísimo. Y le dice: cállate. ¿En qué estaba incursionando él ahí? En los ambientes espirituales. Y entonces, ¿por qué oraba? Porque habían ambientes espirituales y batallas que tenía que pelear. Entonces el cristiano tiene que orar, hermano. Mire, porque la cuestión es esta que dice todavía: oren para que no entren. ¿En qué dice? Pero ¿sabe cómo lo hacen los cristianos ahora? Entran en tentación, caen en la tentación y después oran. Porque no entienden los ambientes, las realidades espirituales. Usted sabe que hay una realidad de las tinieblas y hay una realidad de la luz. Y usted fue sacado de la realidad en que vivió antes en las tinieblas y fue trasladado a la luz. Y ahora que está en la luz, tiene que orar, como decirle: papá, mamá, ayuden. Usted nunca le gritó a su papá y a su mamá que le ayudaran. Pues eso tiene que hacer. Papá, ayúdame en el nombre de Jesús, porque Él dijo: todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él lo hará. ¿Eso es verdad o es mentira? Es una realidad. Entonces esa realidad la tenemos que vivir. Por ejemplo, una persona me dice a mí: hermano, yo quiero congregarme aquí con usted, pero aquí en su iglesia. No es mía, le dije. No es mía. Yo me quiero congregar acá. Pero mire, yo le quiero decir de una vez que yo eso de demonios sí no creo. Bueno, el día que se te manifieste vas a creer, le dije. ¿Y qué cree? Se le manifestó. Entonces yo veo que tenemos necesidad de ir entendiendo la realidad. ¿Qué realidad ahora entonces? ¿La de la luz o las tinieblas?
dos: la espiritual y la terrenal, la espiritual y la celestial. Tenemos que entender las realidades. Por ejemplo, un día me tocó dar una conferencia, una plática a las mujeres, ¿verdad? Y yo les dije, la entidad femenina es una entidad caída, les dije. Todos hicieron así. Sí, no ustedes como mujeres, la entidad que puede influir sobre ustedes es caída. Pero como no ese es el tema, entendamos esta realidad. Por ejemplo, me di cuenta que ya se fue bastante tiempo. Cuando llaman a Saulo, la realidad en que se comunican entre Ananías y Saulo es una realidad espiritual. Por ejemplo, a Saulo, después que lo aterrizaron y se quedó ciego, lo llevaron a la calle derecha y lo metieron allá en Damasco, y allá aparece una revelación a Saulo y le dice el Señor: Saulo, va a venir un hombre a orar por ti que se llama Ananías, y cuando él te ponga las manos vas a recobrar la vista. Y allá en el otro lado fueron allá con Ananías y le dijeron: Ananías, vas a ir a orar por un hombre llamado Saulo. ¿Qué? Yo ya oí de él, dice. Ese mata cristianos, dijo. Ese es sicario. Sí, ¿cómo le dijéramos hoy? Ese es el jefe de los sicarios. Yo no voy. No, Ananías, tienes que ir, porque ese todavía le falta que sufrir por mí. Entonces tienes que ir. ¿Y para qué vas a ir? Para que le abra sus ojos, porque él va a llevar un mensaje a la gente para que vuelvan de la oscuridad a la luz, para que vuelvan del dominio del Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Entonces, en los ambientes espirituales, la realidad es que Dios siempre te quiere bendecir. Entonces, en esta realidad es impresionante que le hablan a Saulo y le hablan a Ananías. Ahora, en la realidad espiritual que usted vive, si alguien le hablara, ¿qué haría usted? Porque hay una realidad que usted entiende del mundo. Hay una realidad que es espiritual. Hay una realidad religiosa en cual se mueve. Por ejemplo, pues ahora sí, si usted empieza a oír voces y le dicen: mira, anda allá con el pastor Hugo y decirle que van a ir a orar por fulano, y usted empezó a oír voces, y usted le dice a alguien: fíjate que estoy oyendo voces, se lo mandan al psiquiatra y el psiquiatra lo encierra. ¿Sí o no? Yo estoy oyendo voces, dice. Y porque en psiquiatría, en realidad es la medicina, en la realidad del mundo, que no entiende este otro ambiente espiritual, ellos están viviendo una realidad y dicen: no, este ya está loco, este ya está esquizofrénico, porque la esquizofrenia es la pérdida del contacto con la realidad. Así se le llama en psiquiatría. Pero en esta realidad espiritual, si oyes voces, no estás loca, no estás loco. Tal vez estuviste loco ayer, pero fue por amor. Así dice la canción, ¿verdad? Esto es para que usted no se me duerma, ¿verdad? ¿En qué realidad quiere moverse?
Porque en la realidad del Señor tiene que haber una revelación. Por ejemplo, en la realidad de la profecía, así dice el Señor, mesa tengo para usted. ¿Ok? Pero ¿en qué realidad la dimensiona? Espiritual. ¿Ok? ¿Y qué hay en una mesa? Alimento. ¿Y qué alimentos hay? Espirituales. ¿Y cuál es el alimento espiritual? La palabra. Ahora mire pues, sigamos mejor. No se fue con el psiquiatra pues. Y vino con el pastor. Pastor, yo estoy oyendo que me están dando unas instrucciones. Dice que tenemos que orar por el hermano fulano porque lo están persiguiendo una mujer. Y es el soltero más cotizado de la iglesia. Y puede ser que el Señor esté hablando ahí. Pero en otra realidad puede ser que si es una hermana también le interese, ¿verdad? Por eso, mire pues, si usted nota que a Saulo y a Ananías les hablan, porque Ananías tenía que irlo a habilitar. Dice la Biblia que esta es la función que tenía que hacer Saulo cuando se convirtió en Pablo. Pero dice que cuando cayó, allá en Hechos 2, se habla que cuando Saulo cayó, tenía los ojos abiertos, pero no miraba nada. Salud. Allá en mi comunidad dicen bless you. Dice que tenía los ojos abiertos, pero no miraba nada. A ver, usted tiene abiertos los ojos y mira más de lo que debe mirar. Pero Saulo tenía los ojos abiertos y no veía. Mucho cristiano tiene los ojos abiertos y no ve su realidad. Porque camina automáticamente. Hace las cosas por costumbre. Hace las por costumbre y tradición su propio modelo de vida. Entonces vive su propia realidad. Incluso ni se mira en su forma de pensamiento y su actitud. Incluso maltratar a otro le es común. Pedir perdón no es común. Por ejemplo, déjeme aterrizar un poquito mi pensamiento. Hay familias donde el maltrato es el patrón común, pero se volvió tan rutinario y tan una costumbre que ya no afecta a la dimensión de querer cambiar el pensamiento y la actitud. Entonces tienen sus ojos abiertos, pero no miran. A ver, ¿cuántos casados hay? Gloria a Dios. Tiene el mismo amor para su pareja que cuando se conocieron. Si no, de repente tiene los ojos abiertos, pero no mira. No mira lo que tiene que mirar. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a los de Éfeso, miren lo que dice en Efesios 1:18 y 1:19. Mi oración, decía Pablo, mi oración. ¿Cuántos oran? Y el martes, pero en la casa o en la iglesia. No vine a regañar a nadie, ¿verdad? No, yo vine a bendecirlos en el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Pero ahí está su pastor que se encargue de eso. Bueno,
Entonces, mire, ¿cómo dice el apóstol Pablo? O sea que Pablo oraba. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. ¿Qué es lo que nos está mostrando? Una realidad que si no abrimos los ojos del entendimiento, que no sean abiertos los ojos de nuestro corazón, si no son iluminados los ojos de nuestro corazón, no vamos a entender lo que está dándonos en una realidad el Señor al alcance. Te está dando una esperanza, te está dando riquezas de gloria, te está dando herencia entre los santos y te está dando una extraordinaria manifestación de su poder. Pero no lo podemos ver. Hermano, mi jefe me maltrata. Amarralo, pero no con lazo, sino con una realidad espiritual. A ver, ¿qué dice Mateo 18:18? ¿Alguien lo sabe ahí? ¿De memoria? Dice: todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, ¿es que es una realidad material o espiritual? Material sería que lleve su lazo y lo amarre, pero no. Usted lleve su realidad espiritual, porque le dieron poder para ejercer. Hay realidades a las que tiene que despertar la iglesia. No puede seguir en una cuestión mística. Fíjese que cuando uno evangeliza, encuentra las realidades, porque uno le dice, pues, y querés recibir al Señor Jesús, pues lo voy a pensar, dijo, porque eso yo creo que tengo que cambiar de religión. No, te van a sacar de la religión para que vengas a ser hecho hijo de Dios, porque a nosotros no nos llamaron para que salgamos de una religión y nos cambiemos a una religión evangélica. El evangelio no es religión, el evangelio es un modelo de vida. El evangelio es poder de Dios. Entonces no podemos nosotros establecer, ¿qué religión tenés? Evangélico. Ah, bueno, llega a cristiano nacido nuevo para que seas hijo, porque evangélicos hay muchos, pero no cambian, siguen siendo religiosos, porque no entienden la realidad, y la realidad es espiritual. Hermano, yo no recibí al Señor porque yo nací en un hogar cristiano, decía. ¿Por qué no va a recibir al Señor? Si eso es personal. Decía un amigo mío, decía, no, porque nació en un garage es carro, decía. Pues sí, tenía razón. Pero los que hemos sido llamados, los que hemos sido llamados, somos dichosos, porque nuestros ojos ven y porque nuestros oídos oyen. Entonces, hermanos, ¿usted ha visto liberación de endemoniados? Eso es un poder de una realidad que usted no puede explicar, ni yo. Pero puede explicar que la palabra del Señor tiene poder. Que cuando usted le dijo, el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, se empezó a gritar. Pero es una realidad en los ambientes espirituales. Entonces, dichosos ustedes porque sus ojos ven, y dichosos ustedes porque sus oídos oyen, porque eso les permite hablar. Porque el que no oye no aprende a hablar, y el que no ve
no aprende a caminar. Entonces en el evangelio, en la realidad, ustedes ven. Entonces tienen que aprender a caminar correctamente. Y si oyen, aprendan a hablar correctamente. Porque en una realidad a veces hablan lo que no han oído que está en la palabra. ¿Usted alguna vez se le ha ido una palabrota así fea? Así por casualidad. Qué lindos ustedes allá conmigo, vieron. Por eso le decía que aquí que Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, dice que no veía nada. ¿Cuánto cristiano habrá que ya tuvo su encuentro? Porque aquí ya tuvo su encuentro con Cristo. ¿Cuánto cristiano habrá en nuestras iglesias que ya tuvo su encuentro con Cristo? Tiene los ojos abiertos y no mira nada. Yo no estoy enojado, yo solo estoy platicando con ustedes, ¿no? ¿Cuántos quieren ver? ¿Cuántos quieren oír? Ver para poder caminar correctamente, oír para aprender, oír para entender, oír para conocer, oír para hablar. Los niños que no oyen no aprenden a hablar. El cristiano que no oye no aprende a hablar. El cristiano que solo tuvo su encuentro personal con Cristo, pero no llegó a la revelación para ser activado. Mire, Saulo primero lo aterrizaron. Ahora tuvo su encuentro personal con Cristo. Entonces le dice: ¿quién eres, Señor? Soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Y qué quieres que haga, Señor? Vete a la casa tal. Lo mandaron a una casa. A ti te mandaron a una iglesia. Y ahí te mandaron un pastor para que te abra los ojos, te quite las escamas y pases a la revelación. Entonces aquí dice, estaban sus ojos abiertos, pero no miraban. Ahora Pablo está diciendo: yo oro para que se abran sus ojos. Y ya no está hablando de estos ojos, está hablando de los ojos del corazón. Así que usted es bien ojudo en el corazón. Mucho cristiano necesita ir a la casa para que se le abran sus ojos. Y ahí va a tener un pastor. Ahí mandaron a Ananías a la casa para que le abrieran los ojos. A esta casa te enviaron para que se abran tus ojos y que puedas entender la realidad espiritual. Porque si no llegas a eso, tu realidad va a ser: es que los hermanos ahí como que no lo saludan a uno. Es que el pastor como que tiene preferidos. Es que vas a venir a ver una realidad que no existe. Vas a ver una realidad equivocada. Vas a ver una realidad prejuiciada. Vas a ver una realidad religiosa. Y necesitas ver la realidad espiritual. Que se abran tus ojos. Dice que allá en Hechos capítulo 9 verso 18 dice que cuando Ananías oró y le puso las manos, no salió corriendo. Dice que Ananías fue a orar. Y en el verso 18 del capítulo 9 dice que cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista. Y se levantó y de una vez fue bautizado. Hermano, no podemos bautizar porque fíjese que aquí damos un curso de 6 meses, hermano. Ya creyó al agua. ¿Se recuerda de Felipe?
Le dijeron, anda y carrerea aquel eunuco que va para Candace y va para Etiopía, y lo alcanzó en el desierto y se le pegó a la carreta donde iba aquel, y al carruaje donde iba, y aquel iba leyendo Isaías, y aquel le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Qué dijo? No tenía abierto su entendimiento. Necesitaba ojos para ver, necesitaba oídos. Y entonces le dice, Felipe recibe una tremenda llamada y le dice, no entiendo porque no hay quien me explique. Pero ¿a qué mandaron a Felipe? A que le explicara. Y entonces le explica. Y ese es un milagro. Porque en el desierto que hubiera agua. Mira, Felipe, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Nada, dijo. ¿Crees? Sí, venite pues. Y lo metieron. Qué catecúmeros ni qué nada, hermano. Así les llaman, ¿verdad? No. A los del curso. Es un asunto de fe. Es una realidad espiritual. Es una convicción profunda. El cristiano tiene que aprender a vivir y a caminar de fe en fe. Le voy a contar, pues dicen que cuando ya el pastor empieza a dar testimonio, ya no tiene mensaje, dice, pero no es cierto. Pero no es cierto. Quizá la iglesia allá conmigo en ese tiempo, cuando el Señor a mí me habló, que me iba a dar un lugar 14 veces más grande que donde nosotros estábamos. Yo, ¿qué? Pero como estaba oyendo, entonces estaban unos ancianos ahí enfrente y le dije yo, mira, buscate un terreno de una manzana, le dije, 7,000 metros cuadrados o 10,000 metros cuadrados. Buscate una hectárea o 7,000 mínimo. Pues encontró el mínimo. Y diría, ¿y por qué? ¿Para qué quiere? Me dijo. Vamos a hacer un auditorio, dice el Señor, le dije. Y dije, mi pastor, pobrecito. Pero ahí lo buscas, le dije, y seguí predicando. Cuando terminó un culto, me dijo, mire, pero de verdad quiere que lo busque, me dijo. Sí, le dije, el Señor me habló que nos va a dar un auditorio que es 14 veces más grande que el lugar en el que estamos ahorita. Ay, Dios, dijo, bueno, de todas maneras lo va a buscar, dijo. Pero ha de haber dicho, mi pastor está loco, está oyendo voces. Y un día llegó y el Señor me habló y me dijo, él no cree en la revelación. Hoy yo estaba bien emocionado en el ministerio de plano, ¿verdad? Y ese día que llegó, íbamos a presentar a un niño. Y le dijo, venite, mira, tráete al nene ahí que vamos a presentar. Y subió al altar, ¿verdad? Y él lo tenía así. Dice el Señor, le dije, que aquí en esta congregación no se va a presentar ningún niño más hasta que nazca el hijo de este hombre, para testimonio de que crea en la revelación. Y él se me quedó viendo así como ojos de Saulo, que los tenía abiertos pero no miraba. Cuando terminó el culto se fue allá conmigo y me dice, pastor, a mi esposa el otro mes le van a quitar el vientre, la matriz. ¿Y qué culpa tengo yo, le dije? Si el Señor me habló y te habló a ti, no se la van a quitarle hasta que nazca lo que el Señor dijo. Y búscale el nombre porque va a ser un hombrecito, le dije. Ay, Dios, dijo. Él tenía dos cosas tremendas en su mano, dos realidades. Una personal familiar
y otra con buscar el terreno. Como a los 3 meses no había encontrado el terreno, porque diría, ¿con qué dinero lo va a comprar? Como a los 3 meses apareció. Me dijo mi esposa, te vino a buscar el hermano fulano, dice que le urge hablar contigo. Pero yo estaba trabajando en ingeniería. Estaba haciendo una carretera hasta donde el sol pasa cuadrado y me tenía que ir bien temprano y regresar bien tarde. Que te lo diga a ti, ¿y qué? ¿Verdad? Bueno, dice el hermano que el médico que le iba como cirujano, le iba a quitar el vientre a su esposa, no opera mientras no envía a hacer un examen de embarazo en sangre. Y él le fue a hacer el examen de sangre a su mujer y su mujer está esperando bebé. Bueno, le dijo. Entonces que se apure a buscarle el nombre porque es hombrecito, le dije. Ya después no atinaba. Yo le voy a decir, pero ahí se lo dice usted, le dijo mi esposa. Después no atinaba. Fíjese que yo quisiera hablar con usted. Está bueno, esperame un ratito y platicamos. Pero como no creía en la revelación, tenía vergüenza. Hay mucha gente que como se ha negado a unas realidades, tiene vergüenza o tiene orgullo de aceptar con humildad que se equivocó. De repente apareció y me dijo, ya encontré el terreno. ¿Y con qué lo va a comprar? Me dijo, eso no te preocupes, le dije, con tu dinero. Sí, porque tu dinero y mi dinero es el dinero del Señor. Y fuimos, pues, ¿verdad? Era una viuda la dueña del terreno, hermano. Y yo le dije, yo lo quiero para un templo, le dije. Ay, aquí le queda lindo, aquí le puede hacer su estacionamiento, ella era la diseñadora, ¿verdad? Pero yo me quité mis zapatos y dice, escrito está, que todo lo que tu pie pisare será tuyo. Y estaba lleno de acacias, de aquel espino. Y yo le dije a este incrédulo, quítate los zapatos y venite conmigo. No, dijo, ahí hay mucha espina, dijo. Y yo me quité mis zapatos y los dejé ahí, en la esquinita del terreno. Le vamos a dar una vuelta o las vueltas que el Señor diga, le dije. Y allá iba él con sus zapatos. No se quitó los zapatos. Y yo iba caminando descalzo. Este terreno no lo venden, Señor, hasta que tú me des el dinero para comprar. Y lo que pedían, hermano, no eran nada poco. Le di 2 vueltas y aquella iba conmigo atrás. ¿Le va a dar otra vuelta? Sí. No se pinchó en la primera, en la segunda va a ver, me decía. No me va a pinchar. Y te dimos la otra vuelta. Muy bien, le dije, ese es nuestro. Le dije, este es nuestro, no lo va a vender la señora. Si tiene necesidad, digo, lo va a vender, dijo. Qué grande su fe. Pero yo estaba entendiendo una realidad distinta a la que él miraba. Entonces cuando en unos años anteriores, como 6 años antes, había tenido la oportunidad de asesorar en algunas áreas de gobierno y tuve la influencia política para poder ayudar. Y había ayudado a una persona. Y que con lo que se le había ayudado hizo un capital empresarial. Pero ya no lo volví a ver 6 años.
Y una mañana llegó ahí por el 99, más o menos, 1999, llegó como a las 6 de la mañana. Oí que se estacionó un carro. Pero como siempre llegaban a traerme temprano para irme a trabajar, yo pensé que el piloto que me llevaba a mí había llegado. Y estaba matando la puerta. Y fui a ver yo. ¿Sabe qué querrá? Dije, no lo había visto en 6 años. Mire, no sé qué necesidad tiene, me dijo. No dormí anoche. Y yo, ¿qué culpa tengo? No dormí anoche, dijo. Y mire, yo no sé qué necesidad tiene, pero yo aquí le traigo esto, mire, y si quiere se lo regalo, se lo presto o me lo paga, como quiera o como pueda. Bueno, le dije, ni sabía cuánto me estaba dando. Está bueno, le dije, gracias. Él y se fue. Haciendo unos huevitos over medium, así. También entendemos dialecto. Es para que no se duerman, hermano, porque les falta la otra mitad del mensaje. Cuando llamó la señora, pastor, ayúdeme, solo necesito 112,000, me dijo. Solo. Y lo demás me lo paga como quiera, pero solo 10,000 más para fin de mes, me dijo. Si usted me da los 112,000 y me garantiza que me da 10,000 a fin de mes, le hago el traspaso de una vez, me dijo. Y me lo va pagando como pueda. Bueno, déjeme ver. Y vi, eran 2 cheques, sumaban 127,000. Sí lo tengo, ahora solo faltaba que tuvieran fondos, ¿verdad? Mañana llego, dijo, y le hago el traspaso. Entonces le tenía que guardar los 10, los 112. ¿Y cuánto cree que me cobró el notario por hacer esa escritura? 5. 127. Compré sin dinero. Compré sin dinero. Ahora, ¿hay algo que se pueda decir, mira, esto es nuevo? Ya existía de los siglos que nos precedieron. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Vaya pues, Jesus Christ is the same. Yesterday, today and forever. ¿Hay algo nuevo? No, es el mismo. ¿Nos dio el lugar 14 veces? Sí. Los muchachos tienen sus vanidades, ¿verdad? Y yo me recuerdo que ese día mi hijo mayor, el pastor adjunto de la iglesia, ¿verdad? Le vi su carita. Trabajaba en cuestiones de ingeniería y tenía una empresa. Y habíamos ganado para una X5, una BMW. Vamos, me dijo. Vamos a verla nomás, vamos a verla. Pero la intención de él era que yo la comprara. Yo ya vi tu cuenta, me dijo. Y fuimos. Había una bien linda, ¿verdad? Cuando me llamó un arquitecto que yo le había enviado la proforma del diseño de la estructura del techo. Mire, me vino un poco de material de Miami y creo que me alcanza para hacer su estructura. Si la quiere, pasen entre 1 hora, 1 hora y media a mi oficina y hacemos negocio. Pero no con el precio que me mandó.
Venga pues y platicamos. Estaba altísimo. Casi $170,000 salía esa estructura. Entonces le dije, llegué. Me dijo, vamos a ir a ver la estructura. Le dije, buy X5. Y ahí estuvimos. Y me dijo, mire, se lo dejo en tanto. Justo lo que yo tenía de la inversión de la camioneta. Démelo, le dije, hágalo. Hagamos el contrato y de una vez. Papá, ya no la vas a comprar. No, es el techo de la iglesia. Y me la está dando buen precio. Entonces, miren, ¿qué realidades vives? Porque cualquiera hubiera dicho, ¿y quién te va a devolver eso? Dios te va a bendecir de maneras extraordinarias. Pero tienes que aprender a ver la realidad en fe. A ver, ¿qué es la fe? La convicción de lo que se espera y que se ve. No se ve. Entonces hay una realidad que no ves, pero ahí está. Y esa es la que tienes que conquistar con la fe. Pero la iglesia no lo está entendiendo. La iglesia tiene más una carrera política que dicen lo que se ve se cree y lo demás es cuento. No así dicen los políticos, pues ves, lo que se ve se cree. Pero en cambio la iglesia debe entender al revés. Lo que cree se ve. No lo que se ve se cree. No, no. Lo que usted cree lo va a poder ver. Lo va a poder ver. Entonces yo creo que esto es un asunto de entender la realidad. Mire pues, aquí hay otra realidad. De modo pues que si alguno está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva, dice. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Ahora, ¿en qué realidad vives? ¿En la antigua o en la nueva? ¿Eres una nueva creación? Pero sigues viviendo como la vieja creación. La nueva criatura. La nueva creación. Y aquí lo voy a dejar ya. No se vaya a preocupar usted que vaya a seguir toda la noche. Porque hay muchas más realidades, hermano. Por ejemplo, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Por ejemplo, se siembra cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural y hay cuerpo espiritual. El espiritual no es primero, dice, sino el natural. El primer hombre es de la tierra, es decir, terrenal. El segundo hombre es del cielo. Ya, ahí lo voy a dejar. Ya lo miro que me están llamando así. Como es el terrenal, así son también los terrenales. Viven en esa realidad terrenal. Entonces, mire pues, dejemos este asunto así amarrado. La realidad espiritual empieza cuando tienes la verdadera convicción de que nadie puede cambiar tu vida en Cristo, sino solamente tú. Hermano, pero tengo un pastor. Sí, te va a abrir los ojos. Porque esta es la casa que fuiste enviado para que se te abran tus ojos. Y aquí va a haber un Ananías que va a orar por ti, para que se te caigan las escamas y tengas la oportunidad de ver la realidad. Y no que sigas caminando con los ojos abiertos, pero sin ver nada. Tienes que ver lo que la palabra dice.
Y eso solo se logra cuando tienes la capacidad de tener un convencimiento, una humildad para aceptar la responsabilidad, arrepentirte, o sea, cambiar tu pensamiento y cambiar tu actitud. Y entonces alcanzas las dimensiones que trae el Señor de perdón y de vida eterna. Ahí dejemos. Dios mío, Huguito, me perdona. Y usted también me perdona. Se pasó la hora. No me había fijado que ese secreto está bueno, ¿verdad? Pero mire, cada cuánto tiempo me dan el privilegio de venir acá. Y que usted se enoje. No. Dios habla y tienes que oírlo. Dios te está dando una realidad y tienes que apreciarla. Dios te está mostrando la dimensión de vida a la que tienes que llegar y tienes que vivirla. No dejes de ver que la necesidad de orar es impulsiva, pero es necesaria, porque las realidades es cuando confrontas los ambientes espirituales que son tan adversos y que necesitas estar en contacto con el Señor para estar firme. Ponte de pie y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender una realidad espiritual. Ayúdanos a entender la gracia y la misericordia. Yo quiero decirte, mi hermano, que hay un llamamiento de Dios para tu vida. Y Jesús hizo un sacrificio en la cruz del Calvario por ti, para darte una nueva vida. Si tú quieres venir al altar y decirle: Señor, yo necesito que se caigan las escamas de mis ojos, porque ya tuve un encuentro personal contigo. Yo tuve un encuentro personal contigo, pero necesito que se caigan las escamas. Necesito que envíes una unción de Ananías, para que, poniendo las manos sobre los que han